TMTX Tu Marca Tú es un espacio donde el invitado es el protagonista, donde escucharás historias de vida y profesión, de evolución y negocios para que aprendas de boca de quienes poseen la experiencia y lo que ya lograron. TMTX Tu Marca Tú. Martes y jueves de 2 a 3 de la tarde, conducido por Alfredo Mujica, solo en Radio 1, 1340 AM, La Internacional. Acabas de escuchar a Cold Chic interpretado por Leningrad y esto es TMTX Tu Marca Tú, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y es apto para todo público. Nos escuchas a través de Radio 1, La Internacional, 1340 AM, en la dirección general de la estación Wilmer Rosas, en los controles Arnaldo Flores y en la conducción te acompaña Alfredo Mujica con el certificado de locución número 56900. TMTX es transmitido en el dial 1340 AM con transmisión simultánea en línea a través de Radio 1 1340.es.tl y en Instagram mediante @tmtx.ve. Hoy, 12 de diciembre de 2024 a las 12:03 de la tarde, arrancamos el programa leyendo un texto muy genial que escribió una de las pasantes y esperemos que sus pensamientos representen a todo el grupo de pasantes. Primera cohorte de ellas que acaban de cesar sus funciones acá en Radio 1. Bueno, la cesaron exitosamente. Entonces empiezo a leerla. Soy Jennifer Méndez, pasante de Radio 1, y quería agradecer por la oportunidad de haber formado parte de este tipo durante mi pasantía. La experiencia que he adquirido en estos meses ha sido enriquecedora y me ha permitido crecer tanto a nivel profesional como personal. Agradezco a todos los que estuvieron allí acompañándonos y compartiendo sus conocimientos con todas nosotras. Ha sido sin duda una experiencia feliz y llena de esperanzas, de enseñanzas. En especial, quiero agradecerles por los conocimientos adquiridos, por la libertad a la hora de crear, por el acompañamiento y por la amabilidad de todos. Les deseo lo mejor en todos sus proyectos, que sigan creciendo y que todo se les cumpla de acorde a lo que desean. Gracias al director Wilmer Rosas por todas sus directrices, acompañamiento en todo, por las oportunidades que nos ofreció. Gracias, Alfredo, bueno, todo soy yo, por toda la paciencia y buena disposición que tuviste conmigo. Siempre estuviste allí para cualquier inquietud, sin duda alguna el mejor tutor. Gracias. Gracias a Edgar Méndez por siempre darnos la oportunidad de participar, adquirir más conocimiento en la locución y diversos temas. Gracias a Arnaldo por enriquecernos con sus historias increíbles y su gran trayectoria laboral. Sin duda, un profesional de primera y una persona extraordinaria. Gracias a mi querida Teller por su apoyo, por ser nuestra mejor aliada en los programas de los viernes, por siempre estar allí con la mejor energía y sus hermosas palabras. Gracias a todo el equipo de Venezuela en Marcha por estar para nosotras y deleitarnos con su increíble programa todos los días. Que sigan los éxitos. Gracias a Adriana Izaguirre por todas sus ocurrencias y por tenerle paciencia, aunque a veces querías matarla, pero sé que en el fondo la quieres. Gracias a Chispa, espero algún día tener esa excelente locución de todos los días. Gracias a todos los demás programas por su excelencia, de todos obtuvimos conocimiento, les deseo lo mejor, que sigan sumando logros y creciendo. Gracias, equipo de Radio 1, por ser mi primera experiencia laboral asociada a mi carrera de comunicación social. Fue un placer formar parte de su equipo, los extrañaré, cuídense mucho. Atentamente, Jennifer Méndez. Gracias a ti, Jennifer, a Claudia, a María Alejandra, a Crismar, a Saraí, a Eliani, a ustedes por hacer sus pasantías con nosotros y por hacer de esta experiencia algo sumamente memorable, inolvidable. Entonces, bueno, este es su primer trabajo, pero bueno, el show debe continuar. Son las 12:06 de la tarde y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Dervis López, director de Fundea, quien estuvo acá anteriormente, específicamente el jueves 7 de noviembre en nuestra 24ª edición. El episodio completo está disponible en @tmtx.be y muy pronto en YouTube. Bienvenido otra vez a este espacio, Dervis. Vale, gracias por la invitación. En aquella ocasión, una hora no fue suficiente para hablar acerca de todo lo que tiene Fundea que decirle a nuestra audiencia, pero podemos comenzar con la pregunta más importante. ¿Qué tiene Fundea preparado para este asueto navideño? Mira, para diciembre tenemos una ruta que creamos hace ya 4 años y que ha sido todo un éxito, que es la ruta de Caracas Nocturna, con las plazas navideñas. Es decir, Caracas se ha embellecido una gran cantidad de plazas con luces navideñas, diferentes globos, diferentes elementos. Y bueno, es una oportunidad, una excusa a las personas que pueden ir a conocer Caracas de una manera diferente, de noche, para que vea que hay una serie de cambios y que el centro ha ido cambiando justamente para recibir visitas turísticas. Más o menos, ¿cómo son estas rutas? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuánto tiempo dura? Mira, la ruta dura 5 horas y a veces queda poco porque la gente a veces quiere más. Comenzamos saliendo de aquí desde la Plaza Altamira, visitamos
lo que es el Arco de la Federación, las escaleras del Calvario. De allí pasamos y paramos un momentico en Caño Amarillo para que puedan ver lo que es la casa de campo de Joaquín Crespo. De allí seguimos a la Plaza Oleari, conocen un poco de la historia del silencio. De allí pasamos a Plaza Caracas para ver las torres del Centro Simón Bolívar, que está iluminada con el tricolor nacional. Y de allí nos vamos ya rumbo a la Plaza Bolívar. De ahí ya abandonamos el autobús y empezamos una caminata desde allí hasta la Plaza del Venezolano. Es la oportunidad para que se puedan hacer una serie de fotos familiares, para que también puedan hacer un reencuentro, y es también para nosotros la oportunidad de contarles la historia en cada uno de esos lugares. Qué genial. Aparte de la ruta del centro, ¿tienes pensado algún otro lugar? Sí, sí. También vamos a visitar el casco histórico de La Guaira, también de noche. El lugar se ha embellecido, hay una serie de elementos y actores que te hacen recrear lo que era La Guaira antigua. Entonces, bueno, es una oportunidad para que también conozcan esa propuesta. Y bueno, estamos trabajando unos detallitos para ver si hacemos 1 o 2 recorridos para ver el ambiente navideño de la Colonia Tovar. Oh. Es decir, vamos a ir y vamos a esperar que se prendan las luces y todo y bajar de noche. ¿La ruta de La Guaira sale desde aquí, desde Caracas o desde Sí, allá? desde aquí de Caracas. Salimos exactamente de Plaza Altamira y vamos a anexar el balneario de Macuto. También fue embellecido, entonces es una oportunidad de llevar a todas esas personas para que vean todas esas propuestas. ¡Wow! ¡Qué bello! Y ¿cómo te digo? El recorrido de La Guaira incluye todo así el Boulevard Nuevo, toda la... Sí, el recorrido del casco histórico de La Guaira de noche, bajamos y llegamos primero a Macuto. De Macuto pasamos por lo que es la cinta costera y llegamos al casco histórico de La Guaira para que las personas puedan caminar, conocer, ver la propuesta histórica que tienen ahí los actores, y luego allí hay una gran cantidad de cafés donde cada quien escoge dónde ir a comer. Una tremenda caminata, ¿eh? Y de allí subimos otra vez a Caracas. Acá en Caracas piensas hacer alguna ruta para el Atillo, de repente para todo el este de Caracas. Tenemos, por ejemplo, este fin de semana vamos a ir al casco histórico de Petare, para que las personas conozcan un poco la historia de este pueblo, porque siempre se ha marginado como la parte peligrosa, pero miren, Petare también es un pueblo lleno de cultura, lleno de tradiciones, y su casco histórico es hermoso para recorrerlo. Tiene un gran museo, que es el Museo de Petare, dedicado a Bárbaro Rivas, y ahí culminamos en casa del señor Fran Suárez, que lleva una propuesta de haber recuperado la receta original de los golfeados, porque sabías que los golfeados nacieron en Petare. Entonces, él tiene con la receta antigua. Entonces, imagínate comerte unos golfeados a leña. Golfeados, horneados a la leña. Eso suena como... Una maravilla. Son dulces, pero entonces también tienes el sabor así del ahumado. Mira, nos acostumbramos a comer golfeado con una melaza de caña o un melado de caña. Realmente no se le echaba el melado, se le echaba el papelón en trozos. Entonces los más chiquiticos se volvían melados, pero los otros quedaban como unas piedritas de papelón dentro del envuelto. El queso no se le echa rallado, también se le echa en trocitos. Algunos se derriten y otros quedan allí. Entonces imagínate esa amalgama de sabores. Estás comiendo el pan, sientes el anís, sientes el sabor de la leña y de repente el trocito de papelón y el trocito del queso. Es una amalgama maravillosa. Y gente creyendo así como que bueno, el rol de canela y el rol de canela, el rol de canela, y se les olvida así como que mira, cómete un golfeado, ¿ah? Así es. Después de un día de viaje. Mira, Derby, una de las preguntas que quedó pendiente de aquella ocasión a la que viniste fue ¿cuáles serían experiencias así mismo memorables que has tenido durante alguna de estas rutas? Bueno, vamos a tematizarlo, pues, específicamente navideñas. Ese mejor diciembre que ha tenido Fundea. Mira, la ruta de diciembre para mí, el primer año para mí fue toda una gran sorpresa ver una gran cantidad de gente que se quiere reconciliar con Caracas. Muchos venezolanos que regresaron a visitar a sus familiares, entonces quieren ir a hacer un turismo como en los sitios donde ellos emigraron, pero aquí en Venezuela no lo hacían. Muchos no iban al centro por el miedo, entonces ha ido rompiendo ese paradigma del miedo al centro. Voy a ir a disfrutar, voy a ir con mi familia. Y bueno, ahí está, tanto era así de que empezamos a trabajar todos los días con 2 y 3 unidades, casi 100 personas.
Entonces buscamos de que la experiencia sea agradable para todos, que escuchen un poco de esa historia, pero que ellos puedan vivir y sentir el centro de Caracas. Entonces ahí es donde les decimos que muchos fueron a conocer el centro, otros a reencontrarse, pero todos salieron reconciliados ese momento. Wow. Claro, cambiarle el paradigma por completo, pues, porque piensas así como que, mira, el centro de Caracas es tráfico, es calor, es humo, es gentío, mira, es buhoneros y... Te voy a dar el caso... Mira. Te voy a dar el caso de una participante que era nieta del maestro Villos. Y ella dice que fue al centro de Caracas cuando velaron a su abuelo. Y bueno, que quería llevar a su hijo, que quería ir con su familia, se anotó en el grupo, pero siempre era la que estaba la pregunta, la insistencia, la seguridad, cómo es. Después que fue, él lo disfrutó de una manera que al día siguiente me dice, mira, me anoto para traer ahora a mi hijo. Oh. Le dijimos, mira, ya todos los cupos del día siguiente están vendidos para un club. Un club nos contrató, compró todos los cupos para sus afiliados. No te puedo llevar, pero mira, si tú quieres venir, haz lo siguiente, llegaste a tal sitio, esto, el otro, le di todas las indicaciones. Mi sorpresa es que cuando estamos llegando a los cafés, ella está sentada ahí con su hijo, que en la cual venció su miedo, agarró su carro, lo estacionó abajo, y subió al café ella sola con su hijo y llevó al hijo y le contó lo poco que le quedó grabado del día anterior. O sea, que del centro, del casco histórico del centro, quizás lo que recuerdo fue uno que otro paseo escolar para la casa de Simón Bolívar. Y ya. Sí. Bueno, estaba para ver la Plaza Bolívar cuando existía la Francia, la joyería de la Francia. Ajá. Después fue que pusieron el cohete en la Plaza Bolívar. Y bueno, no supimos más nada, pues la Francia fue expropiada y vamos a ver la calle de los paraguas y ya. Entonces, claro, ese punto de vista superficial, ¿cómo haces para cambiarlo de punto de vista? Mira, eso ha sido un trabajo que ha realizado la Alcaldía de Caracas tratando de promover el turismo en el centro. Primero es promover la seguridad, creó un plan con todos los comerciantes, también un poco quitar los comerciantes informales. Antes era difícil caminar por todas esas calles y bulevares, por todo la... Entonces se hicieron fue como que en diferentes puntos, esquinas, pequeñas ferias. Entonces todos los que estaban regados los organizaron hacia esas ferias. Y bueno, la persona puede caminar y puede llegar a esas ferias que son artesanales, venden artesanías, comida y demás. Lo otro ha sido un poco la limpieza. El casco histórico está mucho más limpio que hace unos 4 o 5 años atrás. Y bueno, se sigue haciendo esa propuesta de tener una Caracas más linda, una Caracas más humana para todos esos visitantes. Claro, si sea comenzando por el pequeño casco histórico, las 4 cuadras y a las periferias. Se ha ido extendiendo. Se ha ido extendiendo, eso sí lo noté. Y otra cosa que antes no habían cafés en los alrededores de la Plaza Bolívar o la Plaza del Venezolano, entonces ahorita sí lo hay. Entonces es una propuesta donde ya el turista puede ir solamente, ir a conocer, pero también puede ir a degustar, puede ir a comer. Quizás la única parte que no me agrada tanto de la restauración del centro haya sido que colocaran tanto vidrio y tanto acrílico en edificios históricos. Esa parte sí no... Pero bueno. Bueno, hay cosas que se hacen por un bien o un supuesto bien. A veces no los aceptamos, pero sí, bueno. Por lo menos está allí y se preserva de alguna u otra manera, pues. Y creas interés en esos sitios. Hablando de sitios, hoy tenemos una fecha especial, ¿no? Sí. Hoy, un día como hoy, el 12 de diciembre de 1958, se decreta la creación del Parque Nacional El Ávila. ¿Y cuánto tiempo desde el decreto hacia la apertura del parque? Ya, él estaba abierto. ¿De nuevo? Es abierto completamente, solamente que en ese momento se dio el ejecútese de un decreto donde todas las áreas que iban desde lo que es la ladera derecha del río Tacagua hasta la zona de Virongo, que iba a estar consolidado a un parque nacional. Entonces, ya el Ávila o todas esas laderas, todas esas montañas estaban habitadas desde hace muchísimos años. Habían haciendas, había una gran cantidad de asentamientos o pequeños pueblos, pequeños caseríos que la norma de crear un parque nacional había que eliminarlos. Y empezó ese proceso en la cara sur, entonces la cara que da hacia Caracas, y se eliminaron una gran cantidad de pueblos que eran prácticamente de trabajadores de haciendas, como por ejemplo en el sector La Julia, y había una hacienda, su dueña se llamaba Julia y por eso queda el nombre del puesto de guardaparque La Julia.
El pueblo de Cebucán fue eliminado. El pueblo de Cebucán queda en la montaña al frente, donde está ahorita la urbanización Cebucán. De hecho, la montaña donde estaba ubicado el pueblo fue completamente terraceado para la construcción de la Cota 1000. Y bueno, muchos otros asentamientos que fueron eliminados, quedaron pocos. Esta gente empezó a luchar y hace de que se haga un nuevo decreto que reconozca que en los parques nacionales hay pueblos originarios, es decir, pueblos de mucho antes de que se creara el parque. Por ejemplo, en el Camino de los Españoles se encuentra Sanchorquí, La Cumbre, Campo Alegre. En la parte de la carretera vieja se encuentra el pueblo de Curucutí, Las Trincheras. Calipán es el pueblo más famoso que conocen aquí en Caracas y dicen que es parte de Caracas, pero déjeme decirle que es una gran mentira porque es de Macuto. Solamente que entras por Caracas y ahí puedes disfrutarlo. Entonces, la gente de Calipán luchó para que se les reconociera que ellos eran dueños de la tierra, que ellos no vinieron al parque, el parque les vino a ellos. Y ahí es donde, con ese reconocimiento, se da el ejecútese también en otros parques nacionales, porque si se hubiese cumplido la norma de cuando se crea un parque nacional originariamente en ese momento, no existiera Choroní, no existiera Chuao, no existiera Cepe, ninguno de esos pueblos que están dentro de parques nacionales. Claro, eso sería puro monte directo a la costa. Sí, porque la intención de un parque nacional es llevarlo al hábitat o al, vamos a decir, al ecosistema que estaba allí, protegerlo. Y eso también era para proteger la cantidad de agua. Caracas vivía, o todavía hay zonas que viven de las aguas que vienen del Ávila. Sí. Así es. Bueno, sabía eso. Fíjate que Caracas siempre ha sufrido de grandes sequías y es allí donde el Estado venezolano, los diferentes gobiernos, han ido buscando la manera de resolver. El primero en resolver fue Guzmán Blanco en traer agua a Caracas desde el río Macarao. El río Catuche surtía el centro de Caracas. El Catuche o Guanábano, como lo puedan llamar. El río Caruata era el que abastecía todo lo que era la zona de Catia y también venía al centro. Pero empezaron a canalizarse las cloacas hacia esos lados y empezaron esos ríos a ensuciarse. Lo otro, de que cuando había sequía, el río mermaba completamente y Caracas sufría con esa cantidad de agua. Una gran sequía hubo en los años 40. Y en ese momento, en los años 40, hubo esa transformación de esas grandes haciendas que las fueron transformando a urbanizaciones. Tengo publicidad de lo que fue la hacienda, bueno, hacienda no, lo que es la urbanización La Castellana, y también de otras urbanizaciones. Y la oferta que te colocaban en letras grandes que hay agua, 100% agua en nuestros propios manantiales. Wow. Ya que tenían sus propios acueductos, traían allí y otros traían el agua desde el Ávila, como Altamira que traía el agua desde las quebradas arriba. Ya, por eso la organización Los Chorros, por ejemplo, es autosuficiente. La urbanización Los Chorros es un caso distinto. Sí se crea un acueducto para la nueva urbanización que nace en 1913 aproximadamente. Todo eso eran haciendas, pero haciendas donde empezaron a hablarse de que el clima era benigno, era privilegiado, que todo lo que se sembraba se daba, y nace como una urbanización de élite, es decir, para las grandes familias. Los parcelamientos fueron muy grandes y entonces se buscaban que las casas que se construyeran fueran sustentables, que tuviesen grandes jardines, que tuvieran sitios para cultivar. Pero ahí era una gran hacienda que se llamaba Tócome Arriba y es el río Tócome. Esas aguas fueron utilizadas por los caraqueños para ir a disfrutarse en un balneario. Entonces hay anécdotas de caraqueños que salían a pie desde el centro de Caracas para llegar a la zona de Los Chorros e irse a hacer un baño, y a veces se quedaban acampando allá y se regresaban al otro día. Después hay anécdotas de personas que ya iban a caballo, y cuando empiezan a ver automóviles, la gente empezó a moverse en automóviles. En 1913 se crea una línea férrea, un tranvía, que iba desde la que era la línea del ferrocarril Caracas a Petare. Ahí hacías una transferencia y te colocabas en el tranvía que te dejaba frente a lo que actualmente sería el Parque Los Chorros. ¿Qué tal? Porque la gente lo disfrutaba. Y hubo mayor auge unas fotografías que aparecieron en 1893 en el Cojo Ilustrado.
ilustrando la gran cascada que estaba ahí cerca de Caracas y bueno, todo el mundo quiso ir a conocerlo. Y eso da el crecimiento al pueblo de los Dos Caminos, porque el pueblo de los Dos Caminos era prácticamente el último caserío que encontrabas, ahí se dividía el camino que iba a Petare, que ahorita es la Francisco de Miranda, Y que iba para arriba. y el camino que iba para Guarena, donde Villos encontró a la novia, caminito de Guarena. Bueno, por ahí es actualmente la avenida Rómulo Gallegos, porque era el camino que bajaba a Guarena. Entonces, allí estaban los que eran comercios y bodegas para abastecer a esos viajeros, pero empiezan a llegar una gran cantidad de gente. Arriba no se había creado la urbanización, y la gente empezaba a llegar allá, pero entonces buscaba dónde quedarse. Entonces los Dos Caminos empezaron a hacerse posadas, empezaron a hacerse restaurantes, empezaron a hacer hasta clubs para juegos y todo lo demás, y empezó ese movimiento. Entonces, como todos en ese momento, todos eran religiosos, tenían que ir primero a misa antes de hacer cualquier actividad. Entonces, en 1892 se crea lo que es la iglesia Claret de los Dos Caminos, como una capilla para que el viajero pudiese quedarse en los Dos Caminos, podías ir a misa, cumplir con Dios y después irte al río y a todo lo demás. La Claret, que es la que queda en la Rómulo Gallegos, como a En 2 la cuadras Rom- del Millennium. ¿Sí? Ajá, esa Ajá, que misma. al lado tiene el Colegio Claret y Así es. el UNP, el que ahorita es el UNP. Ajá. Ah, qué bárbaro. Eso nació en 1892. Justamente con ese crecimiento, aprovechando lo que sería ese turismo que iba a Los Chorros. Ah, por eso es que esa vía en particular, desde la esquina de Claret hacia el Parque Los Chorros, es tan sinuoso, estrecho, o sea, Ajá. es una calle, pero es diferente al resto de las calles. Es diferente a los Pablo otros. César Comero. Y la urbanización Los Chorros fueron realizadas por grandes ingenieros. Santiago Aguerrevere, estaba también los Jan. Y bueno, las calles, los niveles el desnivel de las calles son perfectos. Es decir, no es que vas a encontrar una escalinata, no. Son calles perfectas, las medidas perfectas. Y fue como quien dice una gran urbanización en ese momento. Entonces la crema y nata de Caracas, incluso hasta familia de Gómez, compraron y vivían allí. Con razón manejar remoto allí es tan delicioso cuando está seco. No, realmente, o sea, es una parte en la que uno va y qué delicia manejar por allí. Mira, aparte de los chorros, bueno, de esta parte de los Dos Caminos, ¿para qué me interesa? Porque claro, bastante tiempo que hice vida allí y es como, ¿qué más queda original de aquella época? Mira, Caracas ha ido creciendo. Ahí, por ejemplo, en lo que era la hacienda del señor Manuel Díaz, es donde se toma y se crea lo que es el Parque del Este. Ahí todavía queda parte de lo que era la hacienda, que es donde está el vivero. En lo que es el Museo del Transporte, que lo tenemos allí. Era allí donde salía la estación, donde estaba el tranvía. Ah, eso es que ese andén es... No, el No. andén es adecuado, pero justamente en el espacio donde está el Museo del Transporte era donde pasaba la línea que iba a Los Chorros. De hecho, hay una parte donde están unos edificios y entre los edificios se llama Calle La Línea, aunque ya es una calle cerrada. Pasaba por todo lo que actualmente sería el Millennium y de ahí continuaba el ferrocarril. ¿Qué tal? De resto para hacia el lado del Marqués, los Cortijos de ese Mira, lado. el nombre del Marqués viene porque desde la época de la colonia vivió un marqués en esa zona y la gente ya lo ubicaba pues en la casa del Marqués, la zona del Marqués y quedó justamente ya con el nombre cuando se crea la urbanización. Tenemos allí la hacienda La Urbina. Lo que te estoy hablando ya son referencias antiguas porque sí, no nos queda casi nada en lo que sería La Urbina, pero La Urbina es la última hacienda del Valle de Caracas que se entregó al Progreso. Porque siempre se había negado y hay fotos aéreas donde está la nueva naciente urbanización El Marqués, viene toda la zona de cultivos de la hacienda La Urbina, que todavía sembraban cañas y todo lo demás, y después al otro lado los montones de barrios que se estaban formando en Petare. Eso es años 50, 60. En los 70, casi a finales, es donde se entrega el Marqués, La Urbina, al Nuevo Progreso, que entra una urbanizadora, empiezan a organizar todas las calles, empiezan a venderse las parcelas, se compran para hacer edificios
y es la urbanización que tenemos actualmente. Que nos queda antiguo allí, arriba cerca de donde está la policía de Sucre, La donde Gallera. está la seda, la Gallera, quedan las ruinas de lo que fue el torreón del Trapiche de la Urbina, o el Trapiche de los Arbelos. Wow. Y ahora está la historia de la Gallera, ¿te sabes? O sea, porque era como una estructura Mira. grande. Eso uno entra para allá y es como que, bueno, me podría esperar una plaza de toros o algo así. No, no, la Gallera. No, y le llaman la Gallera por la manera en que parece una... donde se pelean los gallos antes, pero es una estructura dedicada justamente a la policía del municipio de Sucre. Ya. O sea, no fue nada especial. No, es un sobrenombre por lo que parece. Ah. Eso es como cuando tú vas por la frente a Plaza Venezuela, al frente de la universidad, ves lo que es La cachucha. La cachucha o la gorra de Pérez Jiménez, como le decían antes, Ah. que era algo que trataron de hacer en ese momento y nadie podía decirlo. Entonces queda allí como la cachucha de Pérez Jiménez o la gorra. Esa parte de atrás de la UCB, bueno, que está dedicada a mantenimiento y tal, donde estuvo la escultura original de la... ¿Cómo se llama? La escultura que María está- Leonza. Gracias, la estructura de María Leonza. Esa parte me interesó bastante porque hay incluso como una quinta allí, como una con estructura española y eso. Ahí ¿Qué está es esto? lo que era la antigua casa de trabajo de la hacienda Ibarra. Ah, Acuérdate que eso era una hacienda de caña que hasta los años 40 fabricaban licor y todos los terrenos que ahorita es la ciudad universitaria eran cultivos de caña. El Estado venezolano compra la hacienda Ibarra y bueno, manda a construir lo que es la ciudad universitaria. Se eliminaron algunas casonas, porque no era una sola, eran varias. Se eliminaron para construir la ciudad universitaria, pero esta, que era el área de trabajo de la casona, quedó allí y es lo que se mantiene, dando ese, vamos a decir, esa mezcla entre lo antiguo y lo moderno que tiene la UCB. sí. Ha sido restaurada, ahorita tienen unos cafés y se están haciendo algunos recorridos dentro de esa casona. ¿Ahorita? Sí. Oh, voy a pegar. Voy a pegar porque me interesaba cuando yo estudiaba allí en la UCB. Bueno, ahorita, pues estoy en posgrado. Pero hace tiempo hice un posgrado allí, un pregrado allí y mira, recorriendo, me enteré, ¿qué es esto? Y al lado los talleres El donde estaban torreón. restaurando la escultura y pura maquinaria, puras cosas oxidadas y o como un recorrido con una plazoleta y eso. Y como, esto está abandonadísimo. Pero bueno, No, ahorita ha sido recuperado. aquí respondiendo preguntas que nos hacen a través de @tmtx.b, nos preguntan a Derby, por supuesto. ¿Conoces algún suceso navideño peculiar en Caracas? Algo que pudo haberse marcado como navideño en Caracas. Mira, hay una leyenda. Yo sigo en las investigaciones, no he podido consolidarlo, decir que sí existió o no. Pero eso del frío caraqueño y el nombre de Pacheco. Bajo el Pacheco. Dice que bajó Pacheco, que habla de una persona que bajaba sus flores y frutas en diciembre y se dice que cuando él bajaba, entonces bajaba el frío de la montaña. Y es una de esas tantas anécdotas. El Estado venezolano, los gobiernos desde hace muchísimos años han buscado siempre celebrar la Navidad, sea un momento de consenso, de paz. Uno de ellos fue Guzmán Blanco, cuando empieza las adecuaciones y crea la Plaza Bolívar, una Plaza Bolívar arbolada, con banquitos, muy distinto a las plazas mayores dirigidas desde España. Él cambió el aspecto de nuestra plaza, colocó una retreta y bueno, empezó a invitar a celebrar las noches de Caracas. Allí prácticamente los domingos podías ir de noche a la plaza a escuchar la música y a disfrutarla de esa manera. Luego empieza a invitar a la gente que vaya en diciembre y a recibir el nuevo año. Y ahí nace la costumbre de recibir el nuevo año en la Plaza Bolívar y casi todos los pueblos de Venezuela empezaron a seguir ese ejemplo. Recibir el nuevo año en las plazas Bolívar, en las plazas principales de los pueblos. Pero llegó un momento en que Caracas se dividió porque ahí esperaban escuchar las campanas de la iglesia, de la catedral. Pero se crea un cuartel militar. Este cuartel militar se encontraba en lo alto de la montaña de la planicie, el Cerro Quintana, y ahí los militares celebran el Año Nuevo con un cañonazo. Y al colocar allí y al lanzar ese cañonazo causó un estruendo en todo el valle y todos quedaron sorprendidos. Déjenme decirle que al año siguiente ya Caracas estaba dividida. Estaban los que esperaban las campanadas
y estaban los que esperaban el cañonazo. Y esa tradición ha quedado tan extendida en Venezuela que todo el mundo dice, nos vemos después del cañonazo, cuando caiga el cañonazo, y es una parte de esa tradición. Eso del cañonazo, ahora que lo pienso, no existe en ninguna otra parte del mundo. Eso es algo como muy, muy, muy de aquí. Pero ahí está. Sí. Navidad, bueno, el cañonazo ya es Año Nuevo, no tanto Navidad, pero sí. Sí, pero estamos en esa misma época. Sí, claro. El asueto decembrino es parte de la misma tradición, pues. Al esperarlo, bueno, por lo menos el cañonazo sí lo escuchamos allá al sur de Caracas por el Fuerte Tiuna. O sea, sí, literalmente ahí lanza fuegos artificiales y es como, ya, ese es el cañonazo. En el centro están las campanadas, ¿no? Sí, las campanas de la catedral todavía se siguen usando, pero vamos a decir que para el caraqueño, cañonazo siempre. Claro. Es así como se llama. Altamira, se recibe el año, sé que está en la rumba, sí, pero fíjate que es como esa misma tradición que te digo que viene de la época de Guzmán Blanco. En las plazas principales para celebrar el nuevo año. Cada gobierno local busca en que haya una reunión porque es como buscar que la Navidad sea un lugar de encuentro. Hablando también un poco de esas actividades decembrinas, vamos a llamarlas decembrinas, que nace un plato típico. Un plato típico que nace en una panadería, y esto se sabe porque el pan de jamón nace en 1905 en Caracas. Sí. Y no nació como el que conocemos ahorita. Esto se sabe porque siempre se pensó que el pan de jamón había nacido en la panadería de Solís. Su dueño era el señor Banch. Y bueno, algunos especialistas en gastronomía en el 2005 ubicaron al nieto del señor Banch y le quisieron llevar un reconocimiento y hacerles una entrevista de qué sabía de la familia. Y el señor le dice, bueno, yo acepto el reconocimiento, pero déjeme decirle que mi abuelo no inventó el pan de jamón. Mi abuelo lo mejoró. El pan de jamón no nació en la esquina de eso, en la panadería Solís, nació en la panadería del señor Ramella, que queda justamente en la esquina de Gradillas. Y la panadería llamaban la panadería de Gradillas. ¿Qué ocurría? El maestro panadero se quedaba hasta tarde, diciembre es una gran cantidad de movimiento de gente, y bueno, era comprar pan, comprar un montón de cosas, la charcutería. La charcutería de antes no era como la de ahorita, entonces bueno, le meritaba un trabajo, y los charcuteros se quedaban hasta tarde en la noche para poder rebanar el jamón y todo lo demás y apartarlo del hueso. Este maestro panadero, para poder garantizar que sus trabajadores comieran, agarraba los retazos, los que quedaban en el hueso, los retiraba, pedazos de aceituna, alcaparra, pasitas, almendras, nueces, y todo lo empezó a mezclar en una masa. Empezó a hacer unos bollos, se cocinaban y decía que tenía un olor y un sabor exquisito. Un día se queda el señor Ramella hasta tarde y los agarra con las manos en la masa, todo el mundo sentado a comer. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que huele? El maestro panadero le dice, mira, lo hicimos con retazo, no le va a ocasionar pérdida a la empresa y bueno, es para poder cenar. ¿Puedo probarlo? Sí. Él lo prueba, dice, wow, qué rico. ¿Cómo lo hace? Este señor le dijo cómo eran los ingredientes, los retazos de jamón, todo lo demás. Ya vengo, el señor se fue a hacer sus cálculos y la orden fue, a partir de mañana se vende al público. Así mismo. Y eso fue una sensación que todos los caraqueños empezaron a ir a la panadería de Gradillas a buscar el nuevo pan de jamón, o pan con jamón como se le llamaba en ese momento. Y bueno, las otras panaderías aprovechaban y mira, cómprame un pan allí, iban, compraban un pan y ellos empezaban a degustar para saber qué eran los ingredientes, cuál era el secreto, porque estaban mermando sus ganancias porque todos iban para allá. Y uno de ellos fue el señor Banch. El señor Banch prueba muy bien. Muchas panaderías empezaron a hacer su propuesta de pan de jamón siguiendo la receta del señor Ramella. Pero llegó un momento en que el señor Banch hizo lo siguiente: no voy a echar recortes. Agarró el jamón y lo picó en lonjas. Y esas lonjas los pasó por un melado de papelón especiado. Agarró, le quitó la almendra, le quitó la nuez, le quitó la alcaparra, le dejó la aceituna y le dejó las pasitas.
Y no lo embojotó, lo envolvió como un brazo gitano. Y esa es la presencia del pan de jamón que tenemos ahorita. El pan de jamón en forma de brazo gitano. Por eso todo el mundo en los años 20, 30, quienes me preguntaban, cuando querían investigar, el mejor pan de jamón de la panadería de Solís y panadería de Solís. Tanto es así que hasta en Gradillas tuvieron que cambiar su versión para hacer como el pan de jamón que tenemos actualmente. Y esa es la invención del señor Banch, mejorar el pan de jamón. O sea, el pan de jamón entonces evolucionó y terminó borrando al original. Así es. Que si ahorita no, sí que... todavía en algunas panaderías realizaban el pan de jamón a la antigua. Por ejemplo, tengo la anécdota del señor Alfredo Shell, que es director del Museo del Transporte e hijo del cronista de Caracas, Guillermo Shell, que decía que su papá solicitaba una panadería que quedaba en la Candelaria para ir a buscar el pan de jamón tal cual como a él le gustaba. Y a él le gustaba a la manera antigua. ¿Qué tal? ¿Y ahorita queda algún sitio donde esté disponible? Mira, no, ya creo que esa panadería no estaba. El señor Guillermo Shell murió en los 80. Pero son esas referencias que nos dan nuestros abuelos, claro. Y ahí tú empiezas a ver que todavía. Bueno, a quien sepa hacer panadería en casa, pues, de tarea. Gracias por dar a conocer esta historia. Nos están diciendo a través de @tmtx.be, y es verdad, muchas gracias por mantener este tipo de anécdotas interesantes y que como parte que deberían ser parte del conocimiento general, pero bueno, está fuera de las escuelas. Y que nació ahí mismo en la esquina de Gradillas, al lado de la Plaza Bolívar. Qué locura. Mira, aparte, si quisiéramos salir caminando, vamos a salir caminando, porque verá, este diciembre está como apretado. ¿Cuáles sitios sugerirías ir a visitar a Caracas a cualquier hora, fin de semana? Mira, hay una gran cantidad de propuestas de los museos que se encuentran abiertos. Por ejemplo, pueden ir a conocer la Galería de Arte Nacional. Las exposiciones de una manera que cualquier persona pueda entenderla, puede conocerla. Tienen ahí sus habladores. El Museo de Caracas, tienes el Museo de la Casa Natal, el Panteón Nacional. Claro, cada uno de ellos tiene sus horarios. La mayoría de miércoles a domingo, y cierran a las 3:30. Pero hay otros que quedan un poco hasta más tarde. Por ejemplo, el Museo Sacro es una opción paga, pero vale la pena de conocer Sacro, toda la exposición que se encuentra allí. Y van a haber 2 puntos, porque entran al Museo Sacro y al Palacio Arzobispal. Que otros sitios así, pueden subir al Calvario tranquilamente. Arriba hay un café que venden una cantidad de productos andinos, maravilloso, pero si no, también te puedes llevar como dicen Antigua, tu tentempié en el bolso y subes a hacer tu picnic. Tienes diferentes banquitos donde puedes disfrutar las vistas de Caracas a diferentes horas y es muy seguro. Sobre Calvario, ¿qué alternativas hay aparte de el silencio y subir ese pocotón de escalera? Miren, el que quiera subir, sube las escaleras. Si no, subes por unos laterales donde está el túnel y vas a conocer el Arco de la Federación. Y ahí empiezas a subir al Calvario a través de lo que era la caminería o la pequeña carretera que se encuentra internamente. ¿Que esa es la que termina llegando al 23 de enero o a San Martín? Que termina bajando por San Martín, ¿sí? La carretera del parque es del parque, pero tiene unas uniones para poder llegar al Guarataro. Ahí está la carretera que pasa del Silencio, que pasa la del 23 de enero. Pasa por el parque, pero no entran al parque. No, la bordea. Eso solamente la bordea. Pasaba por allí en moto por accidente. Venía desde el 23 de enero y bordeé el parque por accidente. Y como el cambio de atmósfera. O sea, es una cosa mágica que todo... El techo es un techo de vegetación. Así es. Y te cambia la iluminación completa. Todo se ve así muy cálido, muy fantasioso. Y como, wow. O sea, ¿cómo debe haber sido el Calvario cuando fue creado? Mira, que tendría esa visión, ¿no? La sensación de todos ir al Calvario los días domingos. Pero ya antes de crearse el parque, era el Cerro del Calvario, era una zona de vegetación verde, y ese era el Ávila de Caracas, de ese entonces. Y digo de esta manera porque ahorita hay un dicho que se dice: si vas a Caracas y no subes al Ávila, nunca estuviste en Caracas. Conseguimos esa frase en un viajero en 1851. Si vas a Caracas y no subes al Calvario, nunca estuviste en Caracas. ¿Qué ocurre? Calvario es el punto más alto que está dentro del Valle de Caracas y está en todo el centro. Entonces, al tener allí, tiene una vista privilegiada de todo el valle. Estando allí, puedes ver hasta Antímano. Si ves hacia el otro lado, ves todas las montañas de Filemarichas y Petares. Y por todo este lado, todo lo que es
el Ávila y se baja hacia este lado y ves todo hacia Catia. Entonces, algunos estudiosos dicen que el Valle de Caracas fue un gran lago. Si eso fue así, el Calvario fue una isla, porque está justamente en todo el centro y la vista es impresionante. Guzmán Blanco construye allí una plaza para él, y se empieza a llamar Parque Guzmán Blanco, donde colocó una estatua donde la estructura, el pedestal y la estatua medía aproximadamente 16 metros. Wow. Era como un pequeño edificio en la cima que se veía desde cualquier punto de Caracas. Los mamadores de gallo de Caracas, que no son tan nuevos, al ver algo tan grande que no servía para nada, lo llamaron el Manganzón. Y así pasa el nombre de esa estatua a la historia. ¿La estatua sigue allí? No, la estatua fue destruida cuando cae la dictadura de Guzmán Blanco. Lo que quedan son pequeños trozos. O sea, que debería quedar el pedestal nada más. Está el pedestal, no el pedestal de piedra original, sino un pedestal que se hizo luego, y ahí está ahorita una escultura de Simón Bolívar. Pero del Manganzón nos queda la cabeza. La cabeza se encuentra resguardada en la Galería de Arte Nacional, aunque creo que ahorita está en exposición en el Museo Caracas, allí frente a la Plaza Bolívar. El puño del Manganzón lo tiene la gente de la Fundación John Bolton. También es un lugar que se puede visitar, y ahí está el puño. O sea, solamente con ver el puño y ya tú ves la dimensión de lo que era la estatua. Cuando estaban embaulando el río Guaire, apareció cerca de la desembocadura del río Valle con el Guaire las botas del Manganzón. Y estaban muy deterioradas, obviamente, al ser una estatua y querer tumbar, por ahí es donde se le dieron los mandarriazos. Y hasta ahí le llegaron. Entonces estaba el amasijo completo de bronce que se dieron que eran las botas, se sacó a un lado y un cura las pidió en donación. Se la dieron al cura y el cura las mandó a fundir, y son las campanas de la iglesia de Sabana Grande. Muy poca gente sabe esto, y es una referencia que recopiló el cronista Guillermo Schell. Si vas a la iglesia de Sabana Grande, está allí la historia. Arriba está la campana, obvio, uno no tiene acceso, pero uno las puede ver, ya sabe que esas campanas fueron las botas de ese estatua. Pero digo, ¿en la iglesia queda algún tipo de referencia de que esta fue así? No la hemos visto. Lástima. Pero claro, o sea, si ese es el destino final de ese material, pues. Lo que pasa es que el trabajo de cronista popular, el cronista de pueblo, ha ido recopilando un poco de esos hechos que para muchos en los libros, o los que escriben libros, no les llama mucho la atención, pero al que está en el pueblo le encanta, le gusta, y entonces al conocerlo se sigue transmitiendo. En esa referencia la recopiló el señor Guillermo Schell, porque él, antes de ser cronista oficial de Caracas, ya se le consideraba un cronista, porque él tenía una sección en el diario El Universal que se llamaba Brújula. Y esa sección duró más de 40 años. Entonces, él allí hacía toda esa referencia, todo eso que iba apareciendo en esa Caracas, cuando iba a ser el cuatricentenario de Caracas, lo iba difundiendo allí. Ahí entrevistó una gran cantidad de abuelos que también iba colocando esas notas, y una gran cantidad de fotos antiguas que también se iban difundiendo allí. ¿Y eso fue recopilado de alguna manera? Está recopilado la parte original. Yo reorganicé el archivo de este señor. Lo que está es dónde irse a resguardar ahorita. Posiblemente vaya a la Biblioteca Nacional. Ojalá. Y ojalá que esté disponible para el público pronto. Especialmente si de manera digital, o quizás un recorrido que permita que la gente pueda acceder a él fácilmente, será lo ideal. Mira, quedan 10 minutos y acá me queda una última pregunta que me quedó pendiente de aquella vez que viniste. La hidroeléctrica Los Naranjos. Muchas personas no saben que eso existió. No. Y es una de las rutas que fundé Atenas Abandonadita, porque a ver si tengo que hacerla. Pero ¿cuál es la historia ahí? Vamos a retomar en enero. Sí, buenísimo. Pero, ¿cuál es la historia de ese sitio? Mira, el ingeniero Ricardo Zuluaga, él quedó fascinado cuando le llegó una revista que hablaba de los diferentes trabajos de ingeniería que se estaban haciendo en Europa, y se habla de la corriente, de la electricidad, cómo generar electricidad y cómo llevarla a cierta distancia, porque ya antes se sabía de la electricidad. Caracas llegó a utilizar la electricidad, pero eran pequeñas plantas eléctricas que no podía irte más allá de 100 metros. Entonces, es aquí donde
cómo genero la electricidad y cómo la llevo a las grandes ciudades. Él viajó, se preparó y él empezó a buscar aquí dónde puedo yo colocar una turbina que se mueva. Entonces ya habla directamente de la fuerza del agua y consigue en la hacienda El Encantado. El sector lo llaman El Encantado porque el río Guaire en aquella época se hacía subterráneo, se iba por entre piedras y como 300, 400 metros más abajo volvía a aparecer. Es decir, que había un trayecto donde quedaba completamente seco, pero el río se hacía subterráneo. Es ahí donde aprovecha el señor Ricardo Zuluaga esa pendiente de agua y dice, aquí voy a colocar una turbina y se va a mover, y nace lo que es la hidroeléctrica El Encantado, que es primero que la de Los Naranjos. Pero fíjate la visión que llegó a tener este Ricardo Zuluaga, que cuando compra parte de la hacienda, porque él dice, no, yo no necesito toda la hacienda, yo necesito saber un pedacito. Ok, ¿cuál? La que está al borde del río. Bueno, como eran puros barrancos y todo lo demás, vamos a decir que el hacendado vendió de maravilla porque me está comprando la peor parte. Claro. Pero bueno, lo usó allí y pasó en Los Naranjos. A la hacienda de Los Naranjos, hizo la negociación y compró solamente un trozo de terreno. Y también en La Lira, la hacienda de La Lira, compró otro trozo de terreno. ¿Qué ocurre? No había construido la primera planta cuando ya tenía ideada la segunda y la tercera. Crea la primera planta hidroeléctrica en 1897, se empieza a traer la corriente a Caracas, pero nadie quería corriente. Todo el mundo estaba habituado a todo lo demás, las industrias trabajaban con máquinas de vapor y vino otro trabajo que muy poca gente sabe. Déjeme decirle que para crear la hidroeléctrica y crear la empresa de electricidad de Caracas, Ricardo Zuluaga tuvo que crear una fábrica de escobas con las plantas que iban naciendo ahí en El Encantado. Empezó a vender escobas, empezó a hacer pabilo, empezó a hacer un montón de pequeñas industrias para poder financiar el proyecto que estaba allá. Y hecho luego con esas industrias creó la necesidad de... No, cuando ya empieza a producir la electricidad, vino la gente a Petare y te decía, mira, te voy a dar 2 bombillos de electricidad para que tengas aquí luz. Te voy a dar a ti un motor de eléctrico para que puedas trabajar aquí. Nos volvamos dentro de un mes. Ya dentro de un mes ya había la necesidad. Claro. ¿Por qué? Porque en una empresa con luz y un motor eléctrico podías durarte muchas más horas trabajando. Claro. Incluso hasta de noche, podías trabajar de noche. Sí, está dependiendo de traer combustible. Y es allí donde empieza ese movimiento de la electricidad de Caracas. Déjame decirle que nadie quería apoyar a Ricardo Zuluaga. Sus amigos le dieron así como que, mira, te presto, porque creo que lo voy a perder, pero te lo presto. En un término de 15 años ya se habían triplicado todas las inversiones que se habían dado y todavía estaría un gran margen de ganancia. Entonces, se crea El Encantado en 1897, empieza ese gran auge de la electricidad en Caracas y en todos lados, y para 1903 se inaugura la planta de Los Naranjos. ¿Qué fue lo que hizo? Ok, aquí yo tengo una tubería que agarra el agua del Guaire y me la muevo a esta planta, que es El Encantado, río arriba. Pero entonces la otra planta queda abajo y atravesó toda la montaña con un gran tubo que todavía existe, y por ese tubo baja, y entonces ya el agua aquí caía con muchísima más fuerza, de 180 metros de altura, y te movía la planta. Esa planta, el agua no se iba otra vez al río, sino después lo que hizo fue canalizarla para llevarla a la otra planta que estaba en La Lira. Entonces tenía 3 plantas hidroeléctricas que funcionaron con el agua del río Guaire. Una detrás de la otra. Entonces, ahorita la del Encantado no existe. Allí ahorita hay una urbanización que se llama también Urbanización El Encantado. Pero tenemos la de Los Naranjos y también tienen la casona de La Lira, que todavía existe. Ahora, lo que nosotros visitamos justamente en Los Naranjos, le contamos la historia en el lugar de los hechos, para ver los rápidos del río Guaire, que lamentándolo mucho está contaminado, pero te invita a echarte un baño, porque tú lo ves y sientes el movimiento, sientes todo eso que está allí. Y a lo que muchos dirían, no, que huele a cloaca, no.
El agua está en constante movimiento, que toda esa basura se la está desechando allí. Y entonces tú, desde que comienzas a bajar, empiezas a escuchar el río. Entonces es una sensación agradable estar en el lugar. Dejan de existir esas plantas eléctricas, dejan de existir más o menos en Puerto Rico. Sí, porque fíjate lo que generaría, por ejemplo, la primera planta del Encantado, lo que generaba esa planta, lo genera una planta eléctrica esta que están en las calles. Claro, no era eficiente, entonces ya es como que... Ahorita es muchísimo más. ¿Y en qué año es demolido, cerrado ese sitio? Mira, creo que ya en los años 50 ya habían dejado de funcionar las hidroeléctricas. Ya empieza el movimiento de la gran central de Guri y empieza a haber otras producciones de electricidad que generaban mucho más kilovatios que la hidroeléctrica. Claro. Entonces... Y que también ha pasado lo siguiente, cuando había sequía, fallaba la hidroeléctrica. Cuando crecían los ríos, afectaba a la hidroeléctrica. Mientras que ya, por ejemplo, la planta de Tacoa era una producción geotérmica. Geotérmica no. Termoeléctrica. Es térmica, porque genera a través del gasoil y empieza a enviar a Caracas. Había otra planta que estaba en La Guaira, que se llamaba justamente después de la muerte del ingeniero, se llamó planta Ricardo Zuluaga. Ahorita es donde está el terminal. Ahí se encontraba una planta eléctrica inaugurada en 1929 y ya con esa producción que se daba allí abarcaba casi toda La Guaira y se mandaba una gran parte a Caracas. ¿Qué tal? Y se crea después la de Petaquire, que también empieza a producir electricidad, que se envía a Caracas. Entonces allí ya las que usó el río Guaire ya quedaron en desuso. Bueno, gracias Dervis, gracias Fundea por preservar esa historia. Y mira, Hechos los Locos terminamos tematizando parte 2 de la entrevista de Dervis López y Fundea a la historia del agua y la luz de Caracas accidentalmente. Pero bueno, gracias por estar aquí, Dervis. Son las 2:54 de la tarde, ya es la hora de la hora. Entonces, eso fue todo por el episodio de hoy de TMTX, Tu Marca Tú. Nos escuchaste a través de Radio 1, la Internacional 1340 AM. En la dirección general de la estación, Wilmer Rosas. En los controles, Arnaldo Flores. Y en la conducción te acompañó Alfredo Mujica con certificado de locución número 56900. TMTX transmitido en el dial 1340 AM con transmisión simultánea en línea a través de Radio 1 1340.es.tl y en Instagram mediante @tmtx.be. Nos escucharemos de nuevo el martes. Gracias a Dervis López por acompañarnos hoy. Lo pueden contactar @fundea y Dervis están en los perfiles, como siempre. Gracias. Allí en Instagram en @tmtx.be. Lo dejamos escuchando a Long Cool Woman, interpretada por Moonlight. Feliz fin de semana para todos. Chao, chao.